laicas que están participando, que nos animan con su testimonio de interesarse en este servicio a nosotros, saludar a las religiosas, a los religiosos y saludar a todos los hermanos presbíteros que están compartiendo con nosotros. Felicitarnos todos porque estamos en un tema muy importante realmente, que es el de la pastoral presbiteral. Y entonces con este saludo les invito a comenzar por el interrogante que nos hemos planteado. Nos hemos planteado el interrogante, bueno, y es que los pastores, diciendo por pastores los obispos, los presbíteros, los diáconos, tienen necesidades, podemos hacer algo por ellos. Es posible ayudarlos para que ellos sean mejores. Y de otra parte, nos preguntamos también, bueno, ¿y cómo hacer para que los párrocos sean mejores y así sean mejores las parroquias? Entonces, lo que nos ocupa es algo importante, muy importante, porque lo que hagamos por los pastores va a beneficiar la comunidad y vamos a estar todos mejores. Nuestro curso introductorio de pastoral presbiteral, entonces se propone el que conozcamos y nos introduzcamos bien en esta pastoral presbiteral. La metodología que utilizaremos es muy sencilla. Presentamos siempre unos contenidos. Con esos contenidos, bien sea con un video, bien sea con un encuentro de estos sincrónico, ese contenido lo profundizamos después con la lectura que se nos propone en plataforma y luego hacemos una aplicación para ver lo que podemos seguir comprendiendo y para ver también cómo aplicar, cómo proyectar, cómo compartir lo que estamos aprendiendo. Será muy interesante porque no es solo un curso en donde aprendamos cosas, sino va a ser teórico práctico, o sea que nos va a llevar a que hagamos algo por nuestro párroco, por los párrocos o los sacerdotes de las parroquias vecinas, o sea que en nivel local ustedes y yo podamos hacer algo especial practicando lo que vayamos aprendiendo. Eso nos anima también porque entonces al final de nuestro curso podremos decir, sí, yo aprendí tales cosas, pero sobre todo pude hacer tales otros servicios por mis hermanos sacerdotes, por mis hermanos diáconos, por el obispo. Eso nos estimula para que la gracia de Dios sea la que nos ayude a aprender, a asimilar y a poner en práctica lo que estamos recibiendo. Les invito también a tener en cuenta ahora un poco la terminología. Estamos utilizando la expresión pastoral presbiteral, como lo hace Aparecida, como lo hacen los documentos en América Latina. Pero hay otros términos que debemos también conocerlos y confrontarlos con el nuestro. Uno es pastoral del clero, que se refiere a todo lo que hay que hacer por obispos, presbíteros y diáconos. Es lo mismo cuando decimos pastoral de pastores, se refiere a todo el servicio eclesial en favor de los presbíteros, de los obispos y de los diáconos. Y a veces se utiliza también el término pastoral sacerdotal, más referido a lo que hacemos por los presbíteros y por los obispos. O a veces se utiliza el término formación sacerdotal permanente, y ese término es equívoco, es ambiguo. A veces significa lo intelectual que podemos hacer, lo educacional que podemos hacer por los presbíteros, pero a veces quiere decir también todo el servicio que se hace por los presbíteros y en ese sentido es equivalente al término pastoral presbiteral. Nosotros escogemos el término pastoral presbiteral para nuestra reflexión. Y
Les propongo ahora, comparto con ustedes mi pantalla, les propongo ahora el que analicemos de dónde viene esto, qué razón de ser tiene todo esto de la pastoral presbiteral. Aquí está el interrogante que nos hemos planteado. ¿Nuestros pastores necesitan ayuda? Y nosotros decimos, claro que necesitan. Y si le preguntamos a ellos, claro que necesitan ayuda. Y la respuesta, la ayuda que prestamos, esa se hace desde la pastoral presbiteral. Lo que nos estamos proponiendo entonces es comprender la naturaleza y la finalidad de la pastoral presbiteral. Es lo que nos ocupa ahora para poder ayudar mejor a esos hermanos presbíteros. Por eso escogemos este término y es en lo que vamos a profundizar durante todo este curso introductorio, la pastoral presbiteral. Ahora, miremos de dónde viene todo esto y recordemos ese texto al que hace referencia esta imagen. Todos lo recordamos. Está en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, del 13:1 al 17. Y en ese texto se nos recuerda cómo Jesús, al final de la cena, precisamente por amar hasta el extremo y para amar hasta el extremo, él se dispuso, le lavó los pies a los apóstoles, tuvo problemas con Pedrito, que no quería dejarse lavar los pies, y al fin se dejó lavar los pies, y después le dijo a los apóstoles, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Una página extraordinaria del Evangelio, una realidad extraordinaria la que el Señor obró ese día. ¿Qué fue lo que lo impulsó a él? ¿Qué quiso hacer ese día? Nos dicen los exégetas que la clave de todo ese pasaje para comprenderlo está en el versículo 1. Dice, los amó hasta el extremo. Para eso realizó el lavatorio de los pies. Como quien dice, él quiso mostrar que los amaba dando la vida por ellos y al otro día daría la vida por ellos en la cruz. Entonces ese lavatorio está significando esa entrega de la vida de Jesús por ellos, amándolos hasta el extremo de dar la vida por ellos. Y pidió a los apóstoles, también a Pedro y a todos los que estaban ahí, les pidió que ellos también hicieran lo que aprendieron ese día. ¿Qué aprendieron? Aprendieron dos cosas. Una, que hay que dejarse lavar los pies de Jesús. Dejarse lavar los pies para poder hacer la segunda cosa, que es lavar los pies a los hermanos. Y lavar los pies, que significa amar hasta el extremo de dar la vida por ellos, así como Jesús, así con Jesús, así como lo hizo Jesús y haciéndolo por Jesús. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y qué es la pastoral presbiteral? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? En esta imagen tenemos nosotros la mejor respuesta sobre lo que es la pastoral presbiteral. Es un lavar los pies a los hermanos, o sea, un amarlos hasta el extremo de dar la vida por los hermanos. Y eso es lo que nos pide el Señor que hagamos por el hermano párroco, por el hermano obispo, por el hermano diácono,
que lo que hagamos nosotros por todos los hermanos y lo que hagamos con el buen pastor, como el buen pastor y por el buen pastor. Entonces, es una primera respuesta sobre lo que es y lo que se hace y cómo se hace en la pastoral presbiteral. Es el texto principal, fundamental para nuestra pastoral presbiteral. Ahora pasemos a ver cómo en la iglesia se hace todo un proceso, se hace un servicio que lo llamamos servicio evangelizador o evangelización. Y dentro de ese proceso evangelizador, ahí estamos también los de la pastoral presbiteral. ¿Qué se hace en ese servicio evangelizador? Lo primero es dar el querigma, que es el primer anuncio de salvación en Jesucristo. Lo segundo que hacemos es ayudar a que haya esa respuesta de conversión y de fe ante el anuncio salvador de Jesucristo. Entonces animamos, acompañamos a que esa conversión sea permanente y esa fe crezca. En tercer lugar, en la evangelización, acompañamos, generamos el discipulado para que las personas escuchando la palabra y recibiendo todos los dones del Señor, pues vayan correspondiendo al Señor, amándolo, siguiéndolo, sirviéndolo. En cuarto lugar, en la evangelización, nosotros llegamos a un momento en el cual compartimos en comunión con los hermanos lo que hemos recibido del Señor y con los hermanos damos una respuesta. Es la comunión importante y por eso es ser discípulos, pero ser discípulos misioneros y ser discípulos misioneros en comunidad, desde la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Y después tenemos un quinto paso que hacemos también en la evangelización, que es llevar todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros, llevarlo a la misión, llevarlo a encarnar en el Evangelio justicia, amor, paz, a encarnar todo lo que es ayudar a un progreso integral y la misión evangelizadora, es decir, que nosotros también nos convirtamos en discípulos misioneros del Señor, que vayamos a anunciar el querigma, a acompañar la conversión de fe, a acompañar el discipulado, la comunión y la misión de otros hermanos. Esto que es la evangelización, esto también es lo que hay que hacer por un sacerdote. Y ahí nos viene la pregunta, ¿pero cómo así? Luego no es un sacerdote ya no está evangelizado. Y la iglesia nos dice que incluso los sacerdotes necesitamos una evangelización que empiece por el querigma, una evangelización querigmática. Y entonces la pastoral presbiteral va a ser un servicio evangelizador con querigma, con ayudarnos a que tengamos conversión y fe crecientes, a que hagamos el discipulado, a que vivamos en comunión y a que cumplamos nuestra misión. Pasemos ahora a ver entonces qué sería la pastoral presbiteral en pocos términos. Lo primero es que es un servicio eclesial, aunque sea que a mí me guste servir, que yo me interese, que yo veo que es que los sacerdotes necesitan. Bueno, todo eso puede ser en parte iniciativa mía, pero lo que yo haga, lo que yo viva en la pastoral presbiteral, sobre todo es un servicio eclesial. Yo me uno a la iglesia, sintonizo con la iglesia para realizar ese servicio. ¿Y qué es lo que hacemos en la pastoral presbiteral? Dos cosas hacemos. Una es esta: acompañamos como quien dice, caminamos con el hermano, compartimos vida, compartimos amistad, compartimos y caminamos con el hermano. No es desde lejos, nos juntamos, nos
nos compenetramos con el hermano para ayudarlos. Y en segundo lugar, buscamos hacer una ayuda integral. No damos soluciones, no damos recetas. Lo que buscamos es hacer lo que podamos con la ayuda de Dios en favor de nuestros hermanos presbíteros, el obispo, los diáconos, y entonces ofrecemos esa ayuda integral y eso lo hacemos en favor, sobre todo en la pastoral presbiteral, en favor de los presbíteros. Se podría decir que esta es una definición sencilla de la pastoral presbiteral, un servicio eclesial de acompañamiento y de ayuda integral a los presbíteros. Pasemos adelante para ver que cuando nosotros queremos servir a un presbítero, detrás del presbítero hay toda una historia, hay toda una realidad. Ese presbítero fue niño hace un tiempo, fue joven, estuvo en el seminario y ahora está prestando un servicio. Hay un solo camino de vida, un camino unitario que necesitamos nosotros conocer, apreciar y servir. Por una parte, ese camino que puso las bases, que es el de la iniciación vocacional, desde niños, desde jóvenes. Después, otra etapa que es la de la formación inicial en el seminario. Y lo que hoy soy como sacerdote, lo que hoy vivo, lo que hoy hago, depende mucho de esa iniciación vocacional y de la formación que he recibido en el seminario. Y viene la tercera etapa, en la cual está la vida y el ministerio, está el servicio de la pastoral presbiteral. Y buscamos integrar bien todo lo que hayamos recibido durante la vida. Buscamos profundizar lo que ya hemos comprendido, lo que ya tenemos como experiencia. Buscamos renovarnos en esas estructuras formativas y de vida que tenemos y buscamos especializarnos también. Y en ello nos ayuda la pastoral presbiteral. Entonces cada persona va llevando un solo camino y en el caso del sacerdote va llevando ese camino que empezó desde hace años y una primera conclusión que sacamos es de que ayudar en la pastoral presbiteral requiere ayudar incluso en la pastoral vocacional a que se haga bien, ayudar al seminario, a los seminaristas y ayudar también a los hermanos que ya están en la vida y en el ministerio. Así pues, entonces podemos nosotros formular, ya ustedes vieron en esa primera lectura, vieron esta definición, que es una definición descriptiva. Antes de esta definición leyeron ustedes unas definiciones desde Jesús, que es la pastoral presbiteral, como ese servicio que Jesús a través de la iglesia va haciendo por los pastores. También vieron cómo desde la iglesia es un servicio eclesial para la renovación y fidelidad de los pastores. Y desde la misma pastoral presbiteral, como este servicio es para que nosotros seamos lo que debemos ser, vivamos como debemos vivir, hagamos lo que debemos hacer, sepamos lo que debamos saber. Entonces es todo un servicio global. Aquí se presenta, en esta definición, se presentan los elementos, casi todos los elementos de la pastoral presbiteral. Comencemos viendo la naturaleza. ¿Qué es la pastoral presbiteral? Entonces se retoma aquí lo que hace un momento decíamos. Es un servicio pastoral. ¿Qué se hace en ese servicio pastoral? Las dos palabras principales, las que más se repiten siempre son acompañamiento y ayuda. Es un servicio pastoral de acompañamiento y ayuda. No sustituimos, no reemplazamos a la persona que vamos a servir, simplemente acompañamos y ayudamos lo que podemos. ¿Y quiénes son los destinatarios y los responsables de esta pastoral presbiteral?
entonces que la Iglesia realiza en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principal agente, es el principal responsable, es el que más hace. Todos los demás hacemos un poquito. Y es en favor de todos los presbíteros son destinatarios en esta pastoral presbiteral, presbíteros diocesanos, presbíteros religiosos, presbíteros que están bien, presbíteros que tienen dificultades, todos destinatarios de esta pastoral presbiteral. Y lo mejor es que cuando hablamos de responsables, tenemos que decir desde ahora que es en esta pastoral presbiteral todos somos responsables, los mismos sacerdotes, cada uno de nosotros responsable de nuestro propio crecimiento, el obispo, la comisión de pastoral presbiteral, mi familia, los laicos de la comunidad, el seminario, en fin, 17 servidores que deberíamos entrar a estar trabajando en esta pastoral presbiteral. Pero los principales, el obispo y los presbíteros y esos órganos que hay de comunión para que se sirva a los presbíteros. Entonces, los destinatarios todos y los responsables somos muchos, cada uno de manera diferenciada en lo que nos corresponde y desde nuestro propio puesto. ¿Y para qué es la pastoral presbiteral? ¿Cuál es su finalidad? Se dicen tres cosas. Una definición muy bella está en la carta de Timoteo, a Timoteo. Es para avivar el don que hemos recibido por el orden sagrado. Este don es la caridad pastoral y es como una llamita, es como un fuego pequeño, es una gracia pequeña, es una semilla pequeña que hay que estarla avivando. Y entonces hay que ayudar a avivarla, hay que ayudar a motivar de nuevo, a avivar las motivaciones vocacionales para que haya renovación y fidelidad. Segundo, la finalidad de ayudar a la maduración integral. Es un proceso, entonces, vamos acompañando un proceso en el hermano sacerdote, en las vicarías, en los grupos sacerdotales, un proceso de maduración integral en su ser, vida y ministerio. Es para generar y acompañar ese proceso. Y en tercer lugar, se dice de otra manera, todo eso es complementario, es para apoyar su fidelidad, su continua conversión y su santificación personal. Es para eso, o sea, es para algo muy grande. Esto de la finalidad es para que tengamos pastores santos y así tengamos familias santas, parroquias santas, diócesis santas. ¿Cómo y con cuáles recursos realizar esta pastoral presbiteral? Porque entra también en esta definición descriptiva. Y entonces, lo primero y lo que más sorprende es decir que se comienza en la pastoral presbiteral acompañando y ayudando a los presbíteros en su discipulado misionero. También a los presbíteros en su discipulado misionero, como hacemos todos. Y entonces ya eso es pastoral presbiteral. Segundo, decimos que el proceso que decíamos arriba de maduración integral es un proceso de renovación personal y comunitario permanente, orgánico, diferenciado, integral, sistemático, participativo, organizado. Es un proceso que vamos haciendo y allí se mencionan las características, los elementos que entran en este servicio de la pastoral presbiteral. Los iremos viendo durante el curso. Por ahora aparecen como unos términos técnicos, pero los comprenderemos y sobre todo querremos hacer nuestro servicio atendiendo a esas diversas características. Y al final se dice
que esta pastoral presbiteral la realizamos con servicios, y se mencionan 3 servicios: servicios formativos, servicios de comunión fraterna y servicios de bienestar integral, porque esas 3 clases de servicios las necesitan los presbíteros. Necesitamos renovar la mentalidad, los conocimientos, las actitudes, el corazón, con toda la formación. Necesitamos mejorar nuestras relaciones con la comunidad, entre nosotros mismos, con el obispo, y vivir como verdaderos hermanos. Es lo de la comunión fraterna. Y necesitamos, con el bienestar integral, necesitamos asegurarlo por lo que todas las personas necesitamos. Y el presbítero también tiene que comer, vestirse, tiene su necesidad de educación, de vivienda, su necesidad de seguridad, de descanso, todo lo que es el bienestar integral. Entonces, la pastoral presbiteral tiene que ver con todos esos servicios, siempre a partir, con base, movidos por la caridad pastoral, esa fuerza, ese motivo del amor hasta el extremo que Jesucristo tiene y que quiere que todos tengamos como base. Entonces, esta es una definición descriptiva de la pastoral presbiteral. En el texto que ustedes tienen, hay una columna al lado derecho con una serie de notas, de referencias. Son los documentos en donde se dice que eso es fundamental, cada uno de esos elementos. Entonces, hasta aquí un poco lo de la naturaleza, lo que es, para qué es la pastoral presbiteral. Podríamos decir entonces, con poquitas palabras, que el objetivo general de la y permanente de la pastoral presbiteral es acompañar y ayudar. Acompañar y ayudar, ya nos quedan grabadas esas 2 palabras: acompañar y ayudar a los presbíteros para que logren su renovación integral. Y podríamos decir, ¿y para qué eso? Pues para que ellos estén mejor, para que sus comunidades también progresen, sean mejores en su ministerio pastoral y sirvan mejor la comunidad y nos sirvamos mejor entre nosotros mismos. Entonces, es acompañar y ayudar a los presbíteros para que logren su renovación integral. ¿Será difícil acompañar y ayudar a los presbíteros? A veces sentimos que están como lejos, que están como arriba. No importa, nos acercamos y siempre podremos, con la oración, con nuestras palabras, con nuestra amistad, con servicios, podremos acompañar y ayudar. Siempre podremos hacerlo, sobre todo porque el que nos envía y nos acompaña es Jesús mismo y nos da la fuerza por su Espíritu Santo. Entonces siempre podremos acompañar y ayudar a quienes están muy bien, a quienes nos aprecian, y también de pronto si sentimos que algún sacerdote es como indiferente ante nosotros, o sentimos que ese sacerdote debe tener alguna dificultad, pues bueno, con la ayuda de Dios hacemos lo que sea para acompañar y para ayudar. Entonces, de acuerdo con todo esto, ¿qué puesto y qué importancia tienen los pastores y tiene la pastoral presbiteral? Puesto e importancia, porque a veces se dice, no, es que eso es cosa de esa señora que dice que hay que rezar mucho por los sacerdotes, que hay que hacer algo por ellos, que eso es cosa de ella. O a veces a los sacerdotes mismos nos dicen, no, es que eso es cosa de Julio, que se le metió, que hay que ponerse a servir a los sacerdotes. Y resulta que no, esto es cosa de Dios.
Él es el que nos dio ejemplo, Él es el que nos enseñó, Él es el que nos pidió, el que nos mandó, y entonces Él es el que quiere que se le dé un puesto de mucha importancia. Fuera de eso, cuando miramos qué puesto tienen los pastores en la iglesia, reconocemos, o la iglesia reconoce en todos los documentos, que los pastores, por la misión que el Señor nos ha dado, por la vida, por la gracia que Él nos da, entonces, que los pastores somos muy importantes, que si se quiere la renovación de la iglesia, la renovación de la vida de la iglesia y de la misión de la iglesia, primero hay que conseguir la renovación de los pastores. Si se quiere la renovación de la parroquia, se necesita primero la renovación de los pastores. Y es porque la misión de evangelizar que se nos ha confiado es muy importante. Entonces, estamos en un centro, estamos en un puesto muy importante en la iglesia. Y en la iglesia también están nuestros queridos hermanos laicos, que son la mayoría y que ahora están en un despertar, en un entusiasmo muy grande para ser discípulos misioneros, para ser evangelizadores y que también tienen una responsabilidad muy grande respecto de sus pastores. Deben cuidarlos y ayudarlos. Y están los religiosos y religiosas, que son un regalo de Dios muy grande para la iglesia. Entonces, ahí están unos religiosos, son muchas las religiosas también que están, y ellos están en la iglesia para testimoniar ese amor de Dios, para ayudar en la iglesia, en las distintas comunidades. Y dentro de todo esto decimos, bueno, y entonces la pastoral presbiteral, al lado de las otras pastorales, ¿qué puesto tiene? Si los pastores son tan importantes y están en el centro, no porque seamos mejores tal vez, sino por la misión que el Señor nos ha encomendado, porque hemos de representarlo y servir en su nombre. Entonces, ¿qué puesto tendrá la pastoral presbiteral? Pasemos aquí a mirar un poco ese puesto. Tenemos pastorales por sectores. ¿Cuáles pastorales? Tenemos pastoral de la infancia, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral obrera, tenemos pastoral por diversos sectores, pastoral rural, pastoral, bueno, tenemos diversas clases de pastorales. Tenemos por otra parte pastoral por vertientes pastorales, entonces tenemos la catequesis, la liturgia, tenemos la pastoral social y caritativa, y tenemos pastorales especializadas muchas, y en cada diócesis hay bastantes iniciativas, y en la organización están esas diversas pastorales, 20 o más. Y en el centro de esa diócesis, en el centro de esas pastorales, podríamos decir que está la pastoral presbiteral, en cuanto que trabajando por esos presbíteros que son una parte de los sectores, y trabajando por ellos que cumplen una misión especial al servicio de las distintas vertientes de pastoral, trabajando por esa pastoral presbiteral, estaremos consiguiendo lo que necesitamos para que funcionen bien las otras pastorales. O sea que esta pastoral presbiteral es central, tiene una importancia especial. En los documentos dice que es prioritaria. Prioritaria. ¿Qué significa prioritaria? Significa principal, primera, que de veras es más importante en los documentos.
en la realidad no es que estemos ya reconociendo y dándole la prioridad que tiene. En la realidad tenemos que conseguir que se haga efectiva y afectiva esa prioridad de la pastoral presbiteral. Les invito ahora a que miremos cómo esta pastoral presbiteral, como todas las ciencias, como todas las pastorales, tiene también su método. Uno dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo hago? Pero esas preguntas todavía no son las principales. Hay que preguntar qué se necesita hacer. Hay que preguntar qué quiere Dios que se haga y cómo quiere Dios que se haga la pastoral presbiteral. Por eso el método que asume la pastoral presbiteral es el método de la teología pastoral, que empieza siempre analizando, interpretando y valorando la realidad de la realidad de los presbíteros. Entonces hay que mirar la realidad. Por eso ustedes van a hacer también una encuesta en las 4 parroquias vecinas para ver un poco la realidad, cómo está la realidad de los presbíteros ahí. Y como es sencilla, es ir llenando ahí con la información, eso nos va a ayudar a que también nosotros aprendamos este paso de analizar, interpretar y valorar la realidad. Un segundo paso es discernir evangélicamente, o sea, con todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con el magisterio de la Iglesia y además con las demás fuentes que tenemos. Como magisterio de la Iglesia, adivinen cuántos documentos tenemos después del Concilio Vaticano II que hablen de pastoral presbiteral. ¿Cuántos conocen? Bueno, hay 15 documentos. Hay 15. El principal de todos es Pastores Dao Bovis. Es una exhortación apostólica del año 92, muy buena, muy importante para analizarla. Y hay otros que son muy importantes, como el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, y después tenemos la Ratio Fundamentalis reciente. Pero hay 15 y lo que vamos a compartir pues da en síntesis los elementos principales de ese magisterio de la Iglesia. Pero ya llevamos 2 fuentes, una la palabra de Dios, porque es la principal fuente, la segunda el magisterio de la Iglesia y tercero también los aportes de la teología, sobre todo porque se sigue profundizando en la misión del presbítero, en su identidad y en la evangelización. Entonces, con esos elementos discernimos evangélicamente. Y el cuarto elemento, cuarta fuente, es el primero que está ahí, es la realidad. La realidad nos va diciendo también qué se necesita y cómo hay que responder. Tercero, con base en los pasos anteriores, entonces hacemos la proyección de la pastoral presbiteral y llamamos eso pastoral presbiteral deseada. Por ejemplo, en nuestra diócesis, ¿cómo ha de ser la pastoral? ¿Cuál es la pastoral presbiteral deseada? Y eso depende de cómo estén las cosas en el primer punto, y de qué nos diga Dios y qué nos diga la Iglesia en el segundo punto del discernimiento. Y entonces decimos, bueno, hay que ir hacia tal pastoral presbiteral deseada. Y el cuarto punto es el lógico de cómo ya con un modelo pastoral decimos, entonces hagamos tales cosas, propongámonos tales metas, con tales acciones, hagamos
hagamos un plan y una programación para responder, para realizar esa pastoral presbiteral deseada. Entonces esto tiene su manera de hacerse. Desde el corazón nuestro queremos trabajar, queremos servir. Desde nuestra mente, pues comprenderemos mejor lo que es la pastoral presbiteral. Pero siempre cuando vayamos a trabajar necesitamos primero ver la realidad, después hacer el discernimiento, tercero proyectar bien la pastoral que deseamos o la pastoral que se desea que debe ser, y ya en cuarto lugar nos organizamos para trabajar. De acuerdo con eso, entonces ahora miremos una conclusión, es que la pastoral presbiteral es urgente porque hay muchas necesidades de veras. Hay muchas necesidades en los presbíteros y es prioritaria, o sea, es principal, primera, es a la que hay que darle mayor atención, pasar de los documentos, de lo que está escrito, a hacer que se cumpla, que se le dé la prioridad. En segundo lugar, esta pastoral presbiteral es de todos. Es de todos, es entre todos y para todos los presbíteros. En tercer lugar, es con todo, dando servicios en todos los aspectos, como ya decíamos, en los aspectos de formación permanente, en los aspectos de comunión fraterna y de organización y bienestar integral. La pastoral presbiteral como servicio eclesial de acompañamiento y ayuda de veras es urgente y prioritaria. Hemos de asumirla entre todos y con todos los servicios. Una segunda conclusión es esta. La titulé aquí Mi Camino, y esta por favor ustedes la copian, la tienen ahí presente, porque de veras es muy importante. Son 3 cosas. Entonces, de acuerdo con la reflexión que hicimos, se trata de dejarme lavar los pies de Jesús, dejar a Jesús que me lave los pies para que yo le pueda lavar los pies a los hermanos, ir en nombre de Jesús, ir con Jesús a lavarle los pies a los hermanos. Esto empieza por ahí. El principal aprendizaje que tenemos que hacer es ese, dejarme lavar los pies por Jesús. Y así vamos a poder lavarle los pies a los hermanos. Segundo, se trata de formarme progresivamente y en eso estamos. Otra vez yo los felicito a ustedes por haber decidido participar en este curso. Pero la formación que recibimos aquí es una primera formación, es un curso introductorio. Entonces, después de un curso introductorio hay unos talleres básicos que se dan en las diócesis y son de 4 días presenciales y ya se estudian las cosas más a fondo y se organiza uno para trabajar. Entonces, progresivamente, esto que hacemos ahora, ojalá nos lleve a después a hacer otro nivel. Fuera de esos talleres básicos, hay otra actividad que se llama el diplomado de pastoral presbiteral. Entonces, es como el mayor nivel que hay hasta este momento, porque todavía no hay licenciaturas. Hay el diplomado. El diplomado lo ofrece el CELAN y va a empezar a finales, me parece que del mes de agosto. Y entonces ofrece un diplomado de 1 mes y medio que se puede aprovechar. O lo ofrecemos nosotros en el Instituto de Pastoral del Clero, lo ofrecemos presencialmente, son 12 días y es al final de noviembre.
Es una experiencia muy bella y sale uno organizado para su trabajo. Entonces, una segunda conclusión, el que ya estoy comenzando esta formación y esta formación es progresiva, hay que continuarla después. Tercero, lo que vayamos aprendiendo ahora hay que aplicarlo con servicios locales. Entonces, aunque sea saludar al párroco, aunque sea hacer algo, ir aplicando de acompañamiento y ayuda a esos hermanos sacerdotes. Y en lo que les proponemos siempre al final de cada lección, hay 2 o 3 preguntas y una es para profundizar y otras es para hacer, para realizar alguna actividad hacia los demás hermanos. Entonces, siempre buscar aplicar con servicios locales. Que yo tengo un sacerdote que estuvo en mi parroquia y es amigo y yo lo puedo llamar por teléfono y puedo compartirle esto que me estoy interesando. Claro, esa es una aplicación, es acompañar y ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer tal cosa? Enviar un mensaje. ¿Qué puedo en mi propia parroquia hacer tal otra cosa? Magnífico. Y ya hablaremos de cómo ser familia Betania, ya hablaremos de cómo ser verdaderamente hermanos. Poco a poco iremos profundizando. Finalmente, aquí está la tarea. Es una tarea no para presentarla en la plataforma, es más para realizarla personalmente y que nos vaya sirviendo. Sería muy interesante que en los encuentros sincrónicos pudiéramos decir, vea, me fue bien en esa tarea, yo estoy aprendiendo tal cosa, etc. Aquí está lo de la tarea entonces. Y en esta tarea dice en primer lugar, escriba su definición sobre lo que es y lo que se propone la pastoral presbiteral. Ya es muy fácil porque ya entendemos de qué se trata y la escribimos, una definición. Que yo ya sé, no es suficiente que yo ya sé, escríbalo y verá que escribiéndolo va a perfeccionar su definición. Y si quiere, mire las definiciones que están en la lectura y haga su propia definición. Segundo, ¿cuáles necesidades de los presbíteros ayuda a resolver la pastoral presbiteral? Que las necesidades espirituales. Sí, pero hay otras que también. Entonces, haga una lista de necesidades que de veras son atendidas por la pastoral presbiteral. Y tercero, las declaraciones eclesiales sobre la prioridad de la pastoral presbiteral son unánimes, siempre se dicen en los documentos. ¿Qué hacer para que nuestra diócesis esa prioridad sea una prioridad afectiva y efectiva? Entonces se me va a ocurrir, hombre, vamos a despertarnos los laicos para colaborar más en este campo y así ayudar a que sea una pastoral presbiteral más completa. Claro, podemos concluir otras cosas que pueden ser muy útiles para que efectiva y afectivamente la pastoral presbiteral sea prioritaria. Hemos compartido entonces, queridos amigos, sobre la pastoral presbiteral. Yo me permito hacer ahora una síntesis. ¿Qué es la pastoral presbiteral? Es un servicio eclesial para acompañar y ayudar a los presbíteros de manera integral. Y esta pastoral presbiteral está indicada por el mismo Jesús, está enseñada por Él, está mandada, pedida por Él y sobre todo
cuando él hizo ese lavatorio de los pies. Por eso es que uno para trabajar en esta pastoral presbiteral necesita primero dejarse lavar los pies de Jesús y segundo ponerse a lavar los pies a los hermanos. En tercer lugar vimos también que esta pastoral presbiteral pues es para todos los presbíteros y es entre todos. Y vimos también cómo en la pastoral presbiteral pues hay que reconocer que hay un puesto principal para los presbíteros y que hay una prioridad muy grande para la pastoral presbiteral. De esa manera, la pastoral presbiteral cumple su objetivo, su finalidad, y esa finalidad de acompañar y ayudar a los presbíteros en su renovación integral. Es algo en lo cual en la iglesia se está profundizando. Esto de la pastoral presbiteral así organizado es de estos últimos años. La bibliografía, sí hay bibliografía, pero todavía es limitada para consultarla, pero sí estamos en la práctica, estamos esforzándonos y muchos estamos haciendo lo posible por trabajarla bien. Entonces, mucho ánimo para todos en este camino de formación en el curso y en lo que hagan por sus hermanos pastores en la comunidad. Muchas gracias.